Este video te va a gustar mucho y será de gran utilidad para ayudarte a elegir bien en tu fin de semana las películas más adecuadas, porque te voy a recomendar las mejores 9 películas de terror del 2025. Este año ha sido muy bueno, muy productivo para el género de terror, porque nos han entregado varios clásicos instantáneos del horror. Comenzamos con la obra de arte de Until Dawn, que está en el número 9. Esta película de terror está basada en el videojuego del mismo nombre, lanzado en el 2015 para la PlayStation 4. La película Until Dawn es una adaptación libre que se sitúa en el mismo universo, con una historia independiente que incluye elementos como Wendigos y un asesino enmascarado, pero con un enfoque en un bucle temporal. Until Dawn fue dirigida por David Sandberg y estrenada en cines el 25 de abril de este año. La puedes encontrar en Netflix y en HBO Max. Es una película muy original y no te aburre, aparte de tener muy buenos jump scares. Until Dawn sigue a un grupo de adolescentes en una cabaña remota donde son acechados por un asesino enmascarado y criaturas sobrenaturales conocidas como Wendigos. Los adolescentes se encuentran atrapados en un bucle temporal donde morirán y resucitarán más de 13 veces. Los protagonistas tienen hasta el amanecer para lograr sobrevivir de sus peores temores. Until Dawn es original y combina el suspenso con horror sobrenatural y las decisiones que afectan la narrativa, fiel al espíritu interactivo del videojuego, porque cada decisión cuenta y cada decisión te puede llevar a diferentes escenarios. Me gustó porque no es necesario haber jugado el videojuego para disfrutar de esta obra maestra, ya que la historia es independiente al juego, aunque fiel a su estilo. Disponible en Netflix y en HBO Max. En el número 8 tenemos a The Ugly Stepsister, dirigida por Emily Blichfeld. La hermanastra fea es una reinterpretación satírica, sangrienta y hasta elegante del cuento de la Cenicienta, pero aquí el personaje principal no es la bella Cenicienta, sino una de sus hermanastras feas. La trama sigue a Elvira, una joven solitaria e insegura que vive a la sombra de su hermosa hermanastra Agnes. Su madre, ambiciosa y mala, Rebecca, se casa con un viudo adinerado llamado Otto, quien tiene a Agnes como hija, lo que fusiona a las familias en un reino de cuento de hadas donde la belleza es un negocio brutal y despiadado. Obsesionada con captar la atención del príncipe, quien es un personaje vanidoso y muy superficial, Elvira compite ferozmente contra Agnes, su hermanastra bella, en una batalla por la perfección física. Para lograrlo, la hermanastra fea recurre a medidas extremas y a mucho gore, incluyendo mutilaciones corporales y procedimientos grotescos impulsados por la presión social y por la presión familiar. En un mundo donde la belleza interior simplemente no existe y solo la apariencia exterior importa, The Ugly Stepsister explora temas de celos, ambición desmedida y los horrores de la obsesión por la imagen, culminando en un final sangriento y caótico que subvierte completamente el clásico cuento. The Ugly Stepsister es algo muy enfermo y muy original que tienes que ver, te la recomiendo. En el número 7 de este tenebroso top tenemos la película Sinners, estrenada el 18 de abril en los Estados Unidos y dirigida por Ryan Coogler. Como protagonista tenemos a Michael B. Jordan en un doble papel donde interpreta a Elijah Smoke Moore y a Elias Stack Moore, los hermanos gemelos que regresan a su pueblo natal en Mississippi en 1932 para empezar de nuevo, pero se enfrentan a un mal sobrenatural. Los hermanos regresan a su pueblo tras servir en la Primera Guerra Mundial y buscan una nueva vida al abrir un juke joint. Un juke joint es una especie de cantina, una especie de bar donde se tocaba blues, jazz y rhythm and blues. Los juke joints eran espacios importantes para la comunidad negra de ese tiempo. Sin embargo, los hermanos se enfrentan a un mal antiguo, a un mal sobrenatural que amenaza a su comunidad. Esta película combina tensiones raciales y un culto religioso siniestro liderado por predicadores vampiros. La trama mezcla horror gótico, folclore sureño y elementos de redención personal. Sinners explora temas de trauma, de fe y de resistencia frente a las fuerzas demoníacas. Me gustó Sinners porque los personajes están muy bien desarrollados, la trama es profunda, aparte que la música es espectacular. ¿Da miedo Sinners? No, no da miedo, pero es de las películas de terror más intelectuales y profundas que he visto y la disfruté mucho. Si la quieres ver, está disponible en HBO Max.
En el número 6 tenemos a una película que sí da miedo y donde nos olvidamos de la profundidad. Criatura voraz, en inglés It Fits. It Fits es un peliculón disponible en HBO Max, en Hulu y en Amazon Prime. Me encantó Criatura voraz. Es un filme de terror sobrenatural canadiense que involucra a un demonio que se alimenta de sus víctimas. La atmósfera y las actuaciones son de primer nivel. Sale Ashley Greene, famosa por su papel como Alice Cullen en Twilight, y en esta película protagoniza como una psiquiatra clarividente. La actuación de Ashley Greene es soberbia, muy emocional y muy profunda, y le aporta mucha calidad al horror. En Criatura voraz, Ashley Greene se queda viuda y usa sus habilidades psíquicas para ayudar a pacientes con traumas profundamente gachos, pero su vida se ve interrumpida cuando una joven super traumada, Riley Harris, interrumpe su consulta afirmando que un demonio se está alimentando de su alma. Cynthia y su hija adolescente Jordan investigan el caso, pero pronto el demonio empieza a parasitar a Jordan, convirtiendo el asunto en una pesadilla muy personal. La película Criatura voraz explora temas de posesión demoníaca, trauma familiar y redención, con un enfoque de horror psicológico y sobrenatural muy bien hecho. Me gustó mucho el diseño del demonio, que es una especie de entidad esquelética con garras afiladas. Ese demonio a mí me generó mucha tensión y mucho estrés. La película tiene mucho gore, incluso puede ser que sea excesivo, lo cual me encanta, y los personajes están muy bien desarrollados. Es una película que tienes que ver, de lo mejor del terror de este 2025. En el número 5 tiene que estar Good Boy, de las películas más originales que he visto en toda mi vida. Si eres amante de los perros, tienes que ver esta película. No está en Netflix, ni en Amazon Prime, ni en HBO Max. Acaba de salir. Tengo entendido que el 10 de octubre saldrá en HBO Max. Yo la vi en pirata porque tenía muchas ganas de verla y no me podía esperar a que saliera en plataforma. Good Boy o Buen Chico se narra completamente desde la perspectiva del perro, quien es el protagonista. El perro se llama Indy. La trama sigue a Todd, un hombre que se muda con su leal compañero canino desde la ciudad a una antigua casa familiar en el campo, buscando así un nuevo comienzo. Sin embargo, su perro Indy percibe inmediatamente presencias invisibles y entidades oscuras que acechan desde las sombras, como fantasmas y fuerzas malignas que solamente el perro puede detectar gracias a sus instintos animales. A medida que las entidades sobrenaturales comienzan a amenazar la vida de Todd, quien está lidiando aparte con sus propios demonios, Indy debe de usar su valentía y su lealtad para proteger a su dueño humano. La trama incluye visiones fantasmagóricas de un perro muerto que advierte a Indy, ecos de la muerte trágica del anterior ocupante de la casa y un misterio sobre una maldición que acecha la casa. Esta película incorpora jumpscares y una atmósfera muy escalofriante, típica de una casa embrujada. Aparte, el enfoque en la devoción del perro Indy añade un toque emocional y muy conmovedor. Good Boy explora temas de lealtad inquebrantable, el vínculo entre humanos y mascotas y el terror de lo invisible al ojo humano, y que solamente los perros pueden ver. La película culmina en un clímax donde Indy enfrenta directamente a los demonios. Good Boy es un homenaje a los perros como protectores y me parece una obra de arte del cine independiente. Es de las cosas más originales que he visto en mi vida. Te asustará y te hará llorar, lo tiene todo. Y antes de continuar con este top, quiero pedirte en este momento que si te está gustando mi contenido, suscríbete por favor a Crypto TV, toca la campanita y activa todas las notificaciones en este momento. En el número 4 tenemos Pura Nostalgia, la nueva versión de Sé lo que hicieron el verano pasado, con Freddie Prinze Jr. y con Jennifer Love Hewitt. Sé lo que hicieron el verano pasado del 2025 es una secuela que conecta directamente con las películas de 1997 y 1998, ignorando por completo la tercera película, que fue una basura. Tampoco toma en cuenta la serie de Amazon Prime del 2021. Esta película es un slasher dirigido por Jennifer Katin Robinson y la trama sigue a un grupo de 5 amigos adolescentes que, tras una noche de fiesta en verano, provocan un accidente automovilístico mortal y juran encubrirlo. Un año después, son acosados por un asesino con un garfio que conoce su secreto, al estilo del icónico pescador de la original.
La película mezcla el slasher clásico de los 90 con elementos modernos como las redes sociales, donde el crimen se vuelve viral y esto complica el encubrimiento. Sé lo que hicieron el verano pasado del 2025, incluye guiños nostálgicos, cameos de personajes originales y la historia conecta con los eventos de 1997 a través de personajes sobrevivientes, equilibrando horror, gore y buen humor. Si eres un cuarentón como yo y creciste con películas como Scream, Leyenda Urbana y Sé lo que hiciste el verano pasado, por pura nostalgia esta película te va a encantar y por eso la puse en el top 4. No es la mejor película de este top, pero por ser nostálgica se ganó este lugar de honor. La nostalgia vende. Y en el número 3 ya son palabras mayores y tenemos la película de Weapons, dirigida, escrita y producida por Zack Cregger, quien hizo Barbarian en el 2022, un éxito de culto. Weapons es una epopeya con múltiples historias entrelazadas, ambientada en un tranquilo pueblito de Pensilvania, donde la desaparición repentina de 17 estudiantes desata una serie de eventos escalofriantes. Weapons combina terror psicológico, horror sobrenatural, humor negro y tintazos de crítica social. No es un slasher tradicional, sino un thriller que explora temas como el miedo comunitario, la adicción a las drogas, la pobreza, la brutalidad policíaca y alegorías a tragedias reales como los tiroteos escolares. Su título Weapons juega con el doble sentido de armas físicas y la weaponización de miedos cotidianos. En español le pusieron La hora de la desaparición o simplemente Armas. Esta película está bien intensa, tiene mucho gore y temas explícitos. Weapons comienza con la maestra Justine despertando de una pesadilla para descubrir que su salón de clases ha desaparecido por completo, dejando solamente a un niño perturbado. Pronto se revela que 17 niños del pueblo de Maybrook han salido de sus hogares a las 2:17 am, la hora del diablo, corriendo en formación con brazos extendidos, como si fueran atraídos por una fuerza invisible. La película sigue a un elenco coral de padres, investigadores y residentes mientras intentan desentrañar el misterio, revelando conexiones ocultas entre sus vidas. Weapons mezcla atmósfera opresiva con giros impredecibles y con momentos de mucho terror y de mucha tensión, y hasta algo de humor inesperado para alivianar tanta tensión. Weapons es un cuento de hadas macabro al estilo de los hermanos Grimm, con un enfoque en el trauma comunitario que llega como un desastre natural, destructivo e irreversible. Me gustan las películas que tienen varias historias entrelazadas entre sí, me recuerda mucho a los cuentos de la cripta. Está muy bien hecha Weapons, por eso aquí la pongo en el número 3 de este podrido top. El Conjuro, los últimos ritos. La última película del Conjuro tiene que estar en el número 2 de este top. Muy buena, muy entretenida, me encantó y te la recomiendo. Esta película está a punto de llegar a HBO Max en unas semanas más, pero si no te aguantas las ganas la puedes comprar o rentar en Amazon Prime en este momento. El Conjuro, los ritos finales es la cuarta entrega de la saga principal de El Conjuro. La película sigue a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren mientras se enfrentan un nuevo caso aterrador. La trama se centra en un caso basado en hechos reales donde los Warren investigan una serie de eventos sobrenaturales que involucran posesiones demoníacas y fuerzas malignas. Aunque los detalles específicos de este caso son ficticios para la película sí se inspira en los expedientes reales de los Warren, explorando temas de fe, sacrificio y la lucha contra el mal. La narrativa combina mucho suspenso, horror sobrenatural y el drama emocional característico de la relación entre Ed y Lorraine, interpretados nuevamente por Patrick Wilson y Vera Farmiga. En esta nueva entrega, los Warren se enfrentan a una entidad demoníaca que amenaza a una familia y mientras investigan los Warren descubren conexiones con un culto satánico y este culto satánico pone a prueba su fe y los lleva hasta el límite. Me gustó mucho esta última entrega del Conjuro porque está muy intensa y tiene mucho efecto práctico, aparte de que maneja muy bien el drama emocional. Los personajes están más que bien desarrollados y se explotan muy convincentemente los temas como el sacrificio y la lucha del bien contra el mal. Me gustó y vale mucho la pena, no la dejes de ver, no te vas a arrepentir.
Y en el número 1 de este legendario top está mi película favorita del 2025, Destino Final 6. ¡Wow! La mejor película que he visto en este año. Otra vez la nostalgia gana. Ver esta película me hizo recordar mi juventud, porque en mis tiempos las películas de Destino Final fueron un exitazo y todos queríamos verlas. Aparte, es real lo que propone Destino Final. La muerte siempre se va a ir acompañada por varias personas. Me gusta porque la premisa es real. Cuando alguien muere, la muerte no solamente se lleva a esa persona elegida. Por lo general, cuando alguien muere, se lleva a otro miembro más de la familia, o a alguien cercano, o a alguien de la misma cuadra, y esto lo hemos vivido todos. Pon atención a tu vida y verás, la muerte no se va hasta que quede saciada. Por eso me gusta mucho Destino Final, porque es cierto, cuando llega la muerte no se va hasta que quede completamente satisfecha y siempre se lleva a alguien más. Destino Final Bloodlines la puede disfrutar en HBO Max y la película expande la mitología de la franquicia. Stephanie, una estudiante universitaria atormentada por una pesadilla recurrente y violenta sobre el colapso de una torre en 1968, un desastre que su propia abuela predijo. Al regresar a casa, Stephanie busca a la única persona que podría romper el ciclo de la muerte y salvar a su familia de un destino sangriento e inevitable. A diferencia de las entregas anteriores, que seguían un grupo de desconocidos escapando de un accidente, ya sea de avión, de carretera, etc. Esta película se centra en lazos familiares, en una maldición familiar y en una línea de sangre maldita. Introduce un giro en la fórmula. No hay intervención de sobrevivientes pasados y explora el background de personajes como William Bloodgood, el misterioso sepulturero que explica las reglas de la muerte. Las muertes aquí en Bloodline son aún más elaboradas, con accidentes cotidianos que escalan a caos gore, como camiones de basura, pianos, cortapastos y vidrios rotos. El tema principal es el destino contra el libre albedrío, con toques emocionales sobre sacrificio familiar y fe. No solamente es un gore por gore, añade mucho humor negro, mucho humor pesado, haciendo que los personajes sean más relatables que en películas pasadas. Por estas razones, Destino Final 6 es, a mi gusto, la mejor película de este 2025. ¿Y ustedes están de acuerdo con mi top? ¿Qué película me faltó y qué película no se merece estar aquí? Escríbeme tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Escríbeme tu mejor top aquí en la cajita para leerlo y comentarlo. Esto es todo por el día de hoy, y si llegaste hasta el final de este video, házmelo saber con un comentario. Nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo desea.